Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Dios me los bendiga. Me da mucho gusto verlos, saludarlos. Me da gusto saber de que están bien, saber de que Dios los ha bendecido y los sigue bendiciendo. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a entrar al capítulo 7 y en el capítulo anterior que estudiamos la semana pasada, estudiábamos que Jesús alimenta a aquella multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y luego Jesús les hace ver de que lo estaban buscando por el pan que comían gratis, ¿verdad? El pan material, más que por el mensaje que Él les traía, el mensaje espiritual para que ellos supieran que tenían una esperanza de vida eterna. Y Jesús les dice que así como el pan cayó del cielo cuando los israelitas estaban en el desierto, ahora Él ha venido del cielo también para traer no un sustento de un día, como pan, ¿verdad? Sino ha traído una nueva vida y una nueva esperanza en lo que Él iba a hacer, en lo que Él es, para que el ser humano que crea en Él pueda tener vida eterna. Es una vida espiritual la que Jesús nos trae, ¿verdad? Una vida eterna espiritual. Y en este capítulo, pues algunos se asustaron cuando Jesús dijo que era necesario que comieran su carne y comieran y bebieran su sangre. Desde luego que ellos no entendieron que él estaba hablando de algo espiritual y ellos pensaron que estaba hablando de una manera literal, ¿verdad? Que se iban a comer así la carne, el brazo, la pierna de Jesús. No, no está hablando de una comida así física, ¿verdad? Pero ellos se asustaron porque no estaban entendiendo a qué se refería Jesús, ¿verdad? Y también cuando dijo que necesitaban beber su sangre. Los primeros cristianos, ahí en la época sí, después que Jesús se fue al cielo y los apóstoles empezaron a predicar, empezaron a los cristianos, los romanos se burlaban de los cristianos y les inventaban cosas, ¿verdad? Decían que comían carne y bebían sangre, ¿verdad? Pero no habían entendido también a qué se referían, ¿verdad? ¿Cuál era esa carne y esa sangre? No era una carne literal ni una sangre literal, eran simplemente símbolos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que y a muchos, y luego también les inventaron a los cristianos de que ellos se comían a los niños, cosas, cosas terribles, ¿verdad? Y porque hay escritos del primer siglo donde se menciona eso, ¿verdad? De que los romanos le atribuían cosas a los cristianos que no eran ciertas, ¿verdad? Pero, pero sabemos de que cuando Jesús dijo que Él era el pan, se refería a que Él era el pan espiritual que había bajado del cielo. Y en el capítulo 6 menciona acerca del maná, ¿verdad? Jesús habla del maná. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, pues Dios les envió maná del cielo porque en el desierto pues no había nada que comer, al menos que ellos mataran a sus animalitos que estaban llevando, pero Dios les mandó a maná del cielo. Y eso lo vemos allá en la historia del Antiguo Testamento, en Números, está todas esas historias, ¿verdad? Y también vemos cómo también cuando ellos tuvieron sed, Dios le dijo a Moisés que de la roca iba a salir agua, ¿verdad? Y así lo hacía Dios, ¿verdad? Para que el pueblo se mantuviera vivo físicamente. Y en este capítulo 7 que vamos a ver, también Jesús habla del agua, ¿verdad? Que Él trae un agua, como en el capítulo 4 lo vimos, que se le ofreció a la mujer samaritana cuando Él llegó a Samaria y le pidió agua a la mujer. Y la mujer pues tampoco entendía que Jesús le estaba hablando de otro tipo de agua, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 7 explica qué es esa agua, ¿verdad? ¿Qué es esa agua que Jesús ofrece, ¿verdad? Ofrece. Pero ahora vamos a empezar en el capítulo 7. En el capítulo 7, hermanos, primeramente vamos a ver
los primeros versículos del 1 al 9. Está la primera parte de este estudio. Bueno, podría decir del 1 al 13, porque aquí en esta Biblia se divide del 1 al 13, aunque otras Biblias lo dividen del 1 al 9, ¿verdad? Este párrafo. Pero vamos a ver, hermanos, cómo es que esto se va dando. Dice el versículo, capítulo 7, dice versículo 1 al 13, voy a leer, dice así: algún tiempo después, Jesús andaba, dice, andaba por Galilea. Galilea está en la parte norte del país, Samaria está en el centro y Judea, o si el área de Judea está en el sur, donde está el templo, del templo de ahí de Jerusalén. Pero Jesús andaba en el norte, o sea, en Galilea. Y dice, no tenía ningún interés de ir a Judea, dice. O sea, se había mantenido en el parte norte porque en Judea dice, ahí dice por qué Jesús se mantuvo todo ese tiempo allí en el norte. Dice, porque allí los judíos, allí en Judea, específicamente en Jerusalén, los judíos buscaban la oportunidad para matarlo, dice. Jesús sabía que lo querían matar. Era una amenaza seria para, para los religiosos de su época, porque Jesús los confrontaba y les hacía ver que estaban llevando mal la religión, estaban enseñando y viviendo de una manera mal todo lo que Dios les había dejado encomendado. Así que Jesús era como una amenaza para ellos, no como una amenaza, ¿verdad? Porque Jesús los ponía en evidencia de que no estaban haciendo bien las cosas. Así que, dice que por eso se mantuvo, no iba al sur, a Jerusalén, sino se mantuvo en el norte del país, ahí porque ahí dice claramente que buscaban oportunidad para matarlo. Eh, Jesús lo sabía de que no era bien recibido ahí, ¿verdad? Número 2, dice, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Esta fiesta judía, en el lenguaje de ellos, se llamaba Sukkot, la fiesta del Sukkot. Y esta es una fiesta donde ellos recordaban su vida en el desierto. Aunque ellos pues ya habían pasado muchos años, no estuvieron en el desierto, pero sus antepasados cuando salieron de Israel, cuando Moisés los liberó, estuvieron 40 años en el desierto. Entonces ahí ellos tenían que hacer como pequeñas chozas, ¿verdad? Para cubrirse, ¿verdad? Del tiempo, en fin, de las inclemencias del tiempo, pero también esto les recordaba de que ellos fueron, estuvieron vagando en el desierto sin un rumbo fijo, ¿verdad? No es que no tuvieran un rumbo fijo, sino que ellos, sabemos la historia, que cuando llegaron a la tierra prometida, les dio miedo entrar porque pensaron que los iban a matar ahí los habitantes de la tierra prometida. Dijeron que habían gigantes ahí, que les iban a morir, que los iban a matar y no confiaron en Dios. Entonces Dios los mantuvo en el desierto 40 años dando vueltas, nada más ahí sin propósito. El propósito de Dios era que esa generación iba a morir por su falta de fe, porque no quisieron aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando de entrar, tuvieron miedo. Entonces Dios se enojó porque no creyeron en Él, ni en su poder, ni en su provisión, ni en su misericordia, ni del favor que ellos contaban de tener a Dios de su lado. Entonces, y eso es prácticamente ellos hacían esta fiesta, recordando ese tiempo que estuvieron en el desierto, peregrinando sin un rumbo fijo, podríamos decir. El versículo 3 dice así, que ya se acercaba esta fiesta, entonces esta fiesta, mucha gente iba a Jerusalén a celebrarla. Venían de distintos poblados. Así que los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús, deberías salir de aquí e ir a Jerusalén para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que
quiera darse a conocer, actúa en secreto, le dijeron sus hermanos, hermanos de familia, ¿verdad? Bueno, sabemos que los católicos creen que Jesús no tuvo más hermanos, ¿verdad? Les enseñan eso. Pero aquí claramente pues, podemos ver de que sí tenía más hermanos, ¿verdad? Eso de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues no es una realidad, es un invento, ¿verdad? De la Iglesia Católica, pero María, pues sí fue una buena mujer, y la madre de Jesús, pero nada más hasta allá, ¿verdad? Nada más que aquí ellos la han hecho una diosa, ¿verdad? La han hecho una diosa. Y luego dice el versículo 5 que sus hermanos le dijeron eso a Jesús, que fuera a Jerusalén para que se diera a conocer más. Pero Jesús ya no iba a ir porque no es que no se diera a conocer, es que ya lo conocían. Ya lo conocían y era un peligro para ellos porque Jesús lo conocían como alguien que les hacía ver sus errores y les decía que estaban mal, ¿verdad? Que estaban equivocados y que no estaban haciendo las cosas bien. Entonces todo eso les molestaba en gran manera a ellos, ¿verdad? Y luego era algo complicado porque Jesús decía las cosas y tenía el respaldo de Dios porque él hacía los milagros. Y Nicodemo una vez le dijo, ¿verdad? Nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces, por un lado, sabían de que Dios estaba con él, pero no aceptaban sus palabras, no aceptaban que los corrigiera. Entonces, por eso lo querían matar, ¿verdad? Así que lo que podemos ver aquí, hermanos, es que Jesús ah, es una amenaza para el pecador. ¿Verdad? Es una amenaza en el sentido de que él no se va a quedar callado en decirle al hombre, a la mujer, a la sociedad, de que están haciendo pecado, ¿verdad? De que están pecando. Entonces, de que esa no es la manera correcta de vivir. Entonces, pues eso mucha gente no le gusta, que le corrijan, que le digan que está viviendo mal, ¿verdad? Y sobre todo ellos que eran líderes religiosos, pues era algo que les caía bastante fuerte y pesado, ¿verdad? Entonces, pero aquí el versículo 5 dice algo bien importante. Dice, lo cierto, dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Fíjense. O sea, sus hermanos de familia, los demás hijos de María y José. Ahí en Marcos dice que da 4 nombres. En Marcos creo que es capítulo 6 da el nombre de 4 de sus hermanos y dice, y también sus hermanas, aunque no dice los nombres, pero al menos tenía 6, ¿verdad? 4 varones y dice hermanas, pues han de tener por lo menos 2. Entonces podemos ver que era una familia como de 7, por lo menos de 7 hijos, ¿verdad? Incluyendo Jesús, aunque sabemos de que él no era hijo directo de José, ¿verdad? Pero el asunto es ¿verdad? Que sus hermanos no creían en él. Aquí dando a entender esto de que a pesar de que Jesús vivía con ellos, ¿verdad? En su casa, ¿verdad? Y seguramente veían su manera de ser, su comportamiento, pues sus hermanos no creían todavía que él fuera alguien ah, que tenía una conexión con Dios directa, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermanos, de que si en nuestra familia no todos creen en lo que nosotros creemos, pues no es de sorprenderse, ¿verdad? Porque aún a Jesús le pasó, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante notarlo. Y entonces en el versículo 6 dice, por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno. Está hablando de ir a Jerusalén, a la fiesta, a eso se refiere. Pero el tiempo mío aún no ha llegado, dice. Entonces, y luego Jesús dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos, les dice a sus hermanos, a ustedes. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras, dice, son malas. En otras palabras, yo les digo lo que están haciendo mal. Yo les digo en lo que están fallando. Yo les digo que están haciendo las cosas de una manera equivocada. Y por eso Jesús dice que
a él lo aborrecían porque él les declaraba el pecado, ¿verdad? Les tenía que decir, así como Dios tenía que ah, hacerle ver a la gente sus pecados. Él como Dios está ahí para eso, ¿verdad? Para corregir, para corregir lo malo, ¿verdad? En otras palabras, en el capítulo 1 de Juan, él dice que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz, ¿verdad? O sea, no quiso dejar las tinieblas. Y eso es lo que está repitiendo aquí en otras palabras Jesús, lo que Juan empieza diciendo en el capítulo 1, de que Jesús les traía luz espiritual, conocimiento, pero ellos aborrecían esta luz y preferían más el sistema en que estaban, no lo querían dejar, estaban aferrados a aquello, aunque no tenían la aprobación de Dios. Cuando Jesús rechaza algo es porque Él está con la autoridad de Dios rechazando aquello y condenándolo y- y diciéndoles que está mal, que es mal, que está totalmente equivocado. Pero en vez de corregir, ellos se aferraban a su postura, ¿verdad? Y le dice el versículo 8, le dice Jesús, suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Y cuando Jesús habla de su tiempo, está hablando el tiempo de su muerte, ¿verdad? Porque él sabía que el día que lo agarraran, no lo iban a dejar ir, lo iban a condenar, lo iban a crucificar. Aunque Jesús tenía el poder de defenderse y usando su poder podía aplacarlos, ¿verdad? O salir libre de aquello, ¿verdad? Porque Jesús mismo oró en el Getsemaní, en el capítulo 17, y Jesús mismo dijo, ¿verdad? Yo puedo pedirle a mi Padre una legión de ángeles y aquí vienen y destruyen a todos estos que están haciendo lo malo, ¿verdad? Y entonces, permítame, perdón. Así que, así que disculpen, el teléfono estaba sonando. Así que Jesús tenía todo esto, ¿verdad? Pero Jesús quería llevar las cosas a su tiempo. Él sabía su plan de acción, lo que iba a hacer cada vez, ¿verdad? Así que él sabía que cuando él iba a dejarse atrapar y dejar que pasaran las cosas, ¿verdad? Por eso Jesús dice, todavía no es mi tiempo, ¿verdad? Todavía no es el tiempo, mi tiempo ha llegado, refiriéndose al tiempo de que él iba a pasar por la cruz. Dicho esto, dice el verso 9, se quedó en Galilea. La fiesta fiesta de los tabernáculos duraba una semana, ¿verdad? Una semana donde se hacían todas estas celebraciones y recordaciones de que los israelitas estuvieron en el desierto, ¿verdad? Pero esta que está aquí en este capítulo, al mismo tiempo que Juan está diciendo lo que está pasando, es un recordatorio de que los judíos, cuando estuvieron en el desierto, no agradaron a Dios, ¿verdad? Se rebelaron siempre contra Dios, tentaron a Dios, ¿verdad? Y hicieron enojar a Dios. Por eso el escritor de Hebreos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como pasó en el desierto, dice. En otras palabras, aquí, aunque no estaban en el desierto físicamente deambulando, ¿verdad? Ahí, sin un rumbo fijo, pero en su vida espiritual estaban como en un desierto, ¿verdad? Donde estaban sin dirección por resistirse a Dios. Ellos habían tomado su propio camino, ¿verdad? Espiritual, y hacían las cosas a su manera, no a la manera que Dios quería. Y, y eso es lo que está reflejando este capítulo, ¿verdad? Este capítulo está reflejando de que esta generación, estos religiosos, aunque parecía que estaban haciendo las cosas bien, pero en realidad no estaban haciendo lo correcto, ¿verdad? Y la prueba es esta, ¿verdad? De que Jesús eh, les hacía ver sus cosas y se burlaban de él, se enojaban contra él, lo querían matar, en fin.
Lo mismo que pasó con Moisés. A Moisés lo querían linchar a veces, ¿verdad? Los del pueblo de Israel, porque ellos querían que las cosas se hicieran a su gusto, ¿verdad? Y no entendían el plan de Dios, no entendían el plan de Dios. Y eso es lo que se está repitiendo en este capítulo. Juan está tratando de mostrar que aunque ellos celebraban las fiestas nada más eran símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, la Pascua era un símbolo de la muerte del Cordero, el tabernáculo era el símbolo de que allá en el desierto Dios les proveyó maná, les proveyó agua, ¿verdad? Y sin embargo, esos eran símbolos, y ahora había llegado la realidad. El verdadero Cordero de la Pascua había llegado. El verdadero pan del cielo había llegado. La verdadera agua que iba a quitar la sed espiritual había llegado, ¿verdad? Y estaba entre ellos, pero no lo podían entender, no lo podían ver, ¿verdad? Porque no lo podían aceptar. Y ese es el punto, ¿verdad? El punto que está tratando de traer Juan en estos dos capítulos, el 6 y el 7, es algo que pasó en el desierto, ¿verdad? Le pasó a los antepasados y aquí se está repitiendo y se está repitiendo y están en contra de Dios en el sentido de que están en contra de Jesús, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Y luego dice aquí, verso 9, dicho esto, se quedó en Galilea, sin embargo, dice el 10, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto, dice. Jesús, yo creo que no quiso ir con sus hermanos para que ellos no sintieran el rechazo que Jesús recibía, ¿verdad? Y entonces quizás él no quiso poner en riesgo a sus hermanos de que vean que eran sus hermanos y que tal vez la gente, los fariseos o los saduceos iban a pensar que pues que eran toda una familia, ¿verdad? Que él era como el cabecilla de toda esa familia. Entonces Jesús, yo me imagino que eso, pues, aunque no lo dice la Biblia, pero me imagino que Jesús no quiso poner a los hermanos o sus medios hermanos en riesgo, ¿verdad? Y dijo, él voy solo, ¿verdad? Voy a ir con mis discípulos aparte para que eh, no vayan a pensar que ellos están conmigo involucrados en esto, ¿verdad? Y yo eso me imagino, que la Biblia no lo dice, ¿verdad? Porque Jesús pues siempre es cuidadoso en todo lo que hace. Entonces dice el versículo 11, versículo 11 dice, por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta. Fíjese. Dice que Jesús sabía que lo iban a estar como la policía, ¿verdad? Iban a estar ahí viendo entre la gente si lo hallaban, porque ya le traían las ganas, ¿verdad? De agarrarlo y de sentenciarlo, porque le estaba causando mucha controversia a la gente, ¿verdad? Y luego dice, por eso las multitudes judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? ¿Verdad? Porque no lo encontraban. Versículo 12. Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Y a partir de aquí, hermanos, vamos a ver cómo es que la gente no tiene claro quién es Jesús. Están todos, tienen distintas opiniones. Y esta es la parte donde nosotros vamos a entrar, donde ver cómo hay distintas opiniones acerca de Jesús. En esta parte, y eso nos da a entender de que no les ha llegado la luz. Porque cuando la gente no tiene una opinión clara de quién es Jesús, eso quiere decir que como que les quiere llegar la luz y como que no está claro, ¿verdad? No tienen claro eso. Y eso es lo que va a tratar de decir Juan. Por ejemplo, en el versículo 12, vamos a ver qué dice. Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. En otras palabras, mucha gente decía que él tenía una buena opinión de Jesús, ¿verdad? Es una buena persona. Otros, dice, alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente, ¿verdad? Entonces, como podemos ver que no había claridad, eso es lo que está tratando de poner Juan, no había claridad en la mente de la gente que conoció a Jesús, pero no lo conoció a fondo, ¿verdad? No, simplemente vio algo de Jesús, tal vez oyó algo de Jesús, tal vez escuchó palabras que Jesús decía, tal vez vio algún milagro, tal vez oyó lo que los fariseos decían de Jesús o los políticos decían de Jesús. Entonces había como
cierta confusión, ¿verdad? Como el día de hoy, ¿verdad? A veces nosotros le preguntamos a algunas personas, ¿y qué piensa el presidente? No, pues es bueno, está haciendo buenas cosas. Y otros dicen, no, qué bueno va a ser y está haciendo, y tienen otra opinión, ¿verdad? Y así de Jesús no tenían claro, ¿no? Porque no lo conocían bien, ¿verdad? Es el punto, ¿verdad? Que cuando uno no conoce a Jesús, no sabe quién es, ¿verdad? Puede tener una diversidad de opiniones. Y aquí, por ejemplo, en este capítulo, hay 5 distintas opiniones acerca de Jesús. Por ejemplo, aquí ya vimos dos. En el versículo 12 dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona, pero no todos tenían la misma opinión. Luego dice, otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Otros tenían otra opinión de Jesús, una opinión negativa. Versículo 13, sin embargo, por temor a los judíos, dice. Cuando dice los judíos, perdón, se refiere a los líderes, a los fariseos y saduceos que eran los que formaban el grupo de líderes que se llamaba el Sanedrín, ¿verdad? Eran 70 líderes que tomaban las decisiones de lo que se iba a hacer. Por eso cuando juzgaron a Jesús, ese Sanedrín eran 70 personas, ¿verdad? Ellos daban su último fallo, ¿verdad? Sobre, sobre todo lo que pasaba entre la cultura y la religión de ahí de Israel. Los romanos de eso no se metían, ¿verdad? Pero les daban esa libertad a ellos de hacer eso, de tener sus propias leyes, ¿verdad? Y juzgarlas y hacerlas y llevarlas a cabo de acuerdo a su religión. Entonces, como podemos ver, aquí ya hay dos opiniones acerca de Jesús y que aquellos que estaban en su contra, que no tenían una buena opinión, dice que sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente, porque podían pensar que estaban asociados con él o que lo apoyaban o en fin. Entonces, para no meterse en problemas, la gente mejor no hablaba abiertamente de Jesús. Pero si nosotros vamos al versículo 20, vamos a hacer un pequeño salto nada más para ver otra opinión que tenían de Jesús. En versículo 20, mire lo que le dijeron a Jesús. Estás endemoniado, contestó la multitud. Entonces, le dijeron, otra opinión que tuvieron de Jesús en este capítulo es que él era un endemoniado. ¿Ves? Es otra opinión que tuvieron de él. Unos decían que era buena persona, otros que engañaba a la gente, otros llegaron a decir que estaba endemoniado. Versículo 26, vamos a ver qué dice. Dice, versículo 26, dice, ahí está, dice, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que Él es el Cristo? Dice. Otros ya tenían otra opinión, ¿verdad? Y si vemos el versículo 41, también dicen eso, ¿verdad? Otros afirmaban, dice el verso 41, es el Cristo. Entonces dice, pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? Entonces había confusión, no había claridad. Y entonces lo que Juan está tratando de decir, hermanos, es de que no tenían claro quién era Jesús. Unos estaban a favor, otros en contra, otros tenían un concepto equivocado. Y nos falta ver uno en el 740, capítulo 740, dice que cuando Jesús hablaba, dice, verso 40, dice, al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente, este es el profeta, ¿verdad? O sea que unos decían que era el profeta, otros decían que era buena persona, otros decían que era mala persona, era un engañador, otros dijeron que estaba endemoniado, otros dijeron que, en fin, varias opiniones. Otros estaban convencidos de que era un profeta, ¿verdad? Y cuando decir profeta quiere decir el portavoz que habla en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces no había claridad en quién era Jesús, ¿verdad? Entre la gente, ¿verdad? Entre la gente. Entonces lo que está mostrando aquí Juan es de que al no tener
claridad en la identidad, que no habían identificado a Jesús lo que él era el Hijo de Dios y que él era el Salvador del mundo como lo identificaron los samaritanos en el capítulo 4. Ellos estaban en oscuras, eso quiere decir, en tinieblas. Cuando una persona tiene una opinión de Jesús que no es la correcta, ¿verdad? Que no es la que realmente él es que no sabe quién es Jesús. Y si no sabe quién es Jesús, pues mucho menos va a creer en él, ¿verdad? Entonces es muy importante esto que está presentando Juan, de que así como en el desierto los israelitas no tenían un concepto claro de quién era Dios, ¿verdad? Y murmuraban de Dios, hablaban de Dios, ¿verdad? Eh, Decían cosas negativas de Dios, ¿verdad? Aún en el desierto, ¿verdad? También estos están en el mismo estado, en la misma condición. Habían pasado 1500 años de que salieron de Egipto y seguían confundidos, seguían sin tener claro quién es Jesús. Y esto es muy importante porque cuando uno no sabe quién es Jesús, no sabe a qué vino, no sabe cuál es su carácter, que Él vino a salvarnos, ¿verdad? Que Él vino a humillarse, Él vino a servirnos. Si cuando uno no conoce esto, ¿verdad? Pues no va a poder realmente darle honra y gloria, ¿verdad? No va a poder tener esa bendición, ¿verdad? De que, um, de que Él es el Dios verdadero, encarnado, ¿verdad? Y eso es lo que Juan está tratando de demostrar, que el pueblo de Israel, aún oyéndolo y viéndolo, ¿verdad? No lograban tener claridad en lo que Jesús, quién era, ¿verdad? Estamos viendo esto, ¿verdad? Pero en el capítulo 7 versículo del versículo 14, vamos a empezar a ver esto, ¿verdad? Dice, Jesús esperó, dice, hasta la mitad de la fiesta para subir al templo, dice. Cuando dice la mitad de la fiesta es que ya habían pasado, si duraba 7 días, ya habían pasado 3 días. Jesús nada más iba a estar ahí en la fiesta los últimos 3 días, ¿verdad? Bueno, 3 y medio tal vez, porque si la semana tiene 7, pues dice que esperó hasta la mitad. Nosotros ya habían pasado tal vez 3 días y medio y cuando él empezó a darse a conocer. Y dice, Jesús esperó hasta la mitad de la semana para subir al templo y comenzar a enseñar. En otras palabras, que Jesús sabía cuándo hacer las cosas, ¿verdad? De una manera inteligente. Versículo 15. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? ¿Verdad? O sea, sin haber ido a una universidad, eso se refiere. A una universidad donde iban la mayoría de los fariseos, iban a estudiar y tenía mucho estudio, pero poca espiritualidad. Y luego el versículo 16 dice Jesús, mi enseñanza no es mía, dice. Y él va a dar testimonio de dónde sabe lo que sabe, ¿verdad? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Y aquí empieza a hablar acerca de su Padre, de Dios Padre. Pero lo dice para que dar a conocer de que Él es realmente quien es. Verso 17. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, dice, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Como diciendo, si realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo es verdad, de lo que yo estoy diciendo tiene respaldo bíblico, ¿verdad? No estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Realmente te vas a dar cuenta de que yo estoy hablando la verdad. Y luego verso 18 dice, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria, dice. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Jesús está hablando de él mismo, de que él no buscaba su propia gloria al hablar, sino que él siempre le daba el reconocimiento a su Padre, al Padre que lo envió, y que todo lo que él enseñaba, pues no era aunque sí era de él,
porque Él es Dios, ¿verdad? Pero Él le da el crédito al Padre, ¿verdad? Él no quiere que tomarse el crédito como que Él individualmente está haciendo las cosas por su propia capacidad. Él aquí muestra su humildad al reconocer de que Él está haciendo las cosas para glorificar a su Padre, ¿verdad? Versículo 19. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, dice, esto que va a decir Jesús es algo bien fuerte, ¿no? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. En otras palabras, le está diciendo de que ellos, aunque conocen la ley, no la cumplen. En otras palabras, que son violadores de la ley. Eso le está queriendo decir. ¿Por qué tratan entonces, por qué tratan entonces de matarme? Dice. Perdón. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Entonces, aquí lo que está queriendo decir Jesús es de que en la ley dice no matarás, no matarás. Sin embargo, ellos tienen el deseo, dice, de matar. Es lo que le está haciendo ver Jesús, es de que ellos son malvados, ¿verdad? Son asesinos. Y eso se lo está diciendo para que lo oigan, ¿verdad? Y entonces esto es bien fuerte para ellos, porque Jesús le está hablando con la verdad. Entonces esto les caía muy fuerte. Entonces, es cuando el versículo 20 le dicen, estás endemoniado, le dijeron. Contestó la multitud, porque Jesús le está diciendo a todos ellos que aunque están allá celebrando una fiesta, supuestamente muy religiosos, dice, ustedes por dentro son malos, dice. Están llenos de maldad, de odio, de quieren, no aceptan que son pecadores. Y entonces, verso 21 dice, hice un milagro, dice Jesús, y todos ustedes han quedado asombrados. En otras palabras, dice, ustedes están enojados porque le estoy diciendo la verdad, pero yo le estoy diciendo la verdad porque tengo la autoridad de decirle la verdad y mi autoridad la respaldan mis milagros, ¿verdad? Como diciendo, yo no soy un charlatán. Dios está conmigo precisamente porque Dios está conmigo, así como puedo decir la verdad, puedo hacer milagros, dice. Tengo el respaldo. O sea, los milagros aquí, hermanos, son para respaldar la autoridad de Jesús. Son para que Él pudiera hablar con esa autoridad. Que la gente no viera que era un simple hombre común y corriente, ¿verdad? Entonces los milagros servían para respaldarlo. Por eso Él dice, hizo un milagro y todos se han quedado asombrados. Y luego les va a hacer ver cómo ellos violan la ley. Por eso Moisés le dio la circuncisión, que en realidad, dice, no viene de Moisés, sino de los patriarcas, o sea, desde Abraham. Y aún en sábado la practican, dice. Jesús les va a hacer ver su error, ¿verdad? De que ellos son muy celosos, eran muy celosos del sábado y le habían agregado 40 mandamientos más al sábado, 40 acciones prohibidas al sábado. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan que una vez Jesús agarró unos granos de trigo y por pelarlos, por pelarlos con la mano, le dijeron que estaba cosechando, que estaba trabajando, por quitarle la cascarita al trigo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, eso no es trabajo. Eh, entonces, y también cuando le dijo al paralítico que se levantara, dijeron que había quebrantado el sábado. Y cuando Jesús nada más dijo una palabra, levántate, le dijo, toma tu lecho y anda. Y ellos dijeron que estaba trabajando. Entonces, todo eso, hermanos, Jesús se los está haciendo ver. Y ahora Él les va a hacer ver que ellos sí violan el sábado. Dice, dice, el versículo 22. Por eso Moisés le dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en sábado, dice, la practican. O sea que cuando un niño nacía, la ley decía que al octavo día de haber nacido había que circuncidarlo al niño. Pero si caía en sábado, lo circuncidaban porque dice, la ley dice que hay que circuncidarlo al octavo día. Y aunque era trabajo circuncidarlo, ellos decían, no, es que Dios sabe que Él también dio una ley, o sea, se acomodaban, ¿verdad? Se acomodaban, pero de todas formas trabajaban el sábado haciendo la circuncisión. Y dice, por eso les dice Jesús,
Ahora bien, dice el verso 23, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Dice, a las personas yo las sano, solo con tocarlas, dice. Jesús las sanaba solo con tocarlas. Para ellos, pero para ellos era trabajo, ¿verdad? Y Jesús les hace ver que ellos estaban actuando injustamente, lo estaban juzgando injustamente. Por eso él dice el versículo 24, no juzguen por las apariencias, juzguen juzguen, dice, con justicia. En otras palabras, sean capaces de hacer un buen razonamiento, un juicio bien razonado, un juicio bien, bien hecho, ¿verdad? Y yo no los condeno porque en sábado circuncidan a un niño, dice. Y ustedes se hacen un trabajo y no se dan cuenta, en otras palabras, ¿no? Y a mí que yo, yo no hago nada de eso, ¿verdad? Yo nada más hablo o toco a las personas el sábado, me están juzgando, ¿verdad? Me están juzgando. Pero todo es porque estaban en contra de él, ¿verdad? Estaban en contra de él y estaban buscando cualquier excusa para terminar con él, ¿verdad? Y entonces, y ahí empieza a haber un dilema, ¿verdad? Porque Jesús empieza a decirles de que él tiene la autoridad de decirles la verdad y los milagros lo respaldaban. En otras palabras, no podían decir, no podían negar los milagros porque los habían visto, habían sido testigos de aquello y no tenían cómo acusar a Jesús de que él estaba haciendo cosas indebidas. Entonces, todo eso empieza a crear una situación. Entonces, dice que en la siguiente parte, quiero avanzar, ¿verdad? La siguiente parte del versículo 25, hasta el versículo 36, ah, están argumentando cosas, ¿verdad? Porque quieren buscar la manera de atrapar a Jesús y de matarlo, ¿verdad? Y de matarlo. Entonces, esta última parte que vamos a ver, porque el tiempo avanza, ¿verdad? En el versículo 32, en el versículo 32, a pesar de todo lo que Jesús ya les hizo ver, dice así el versículo 32. Juan 7:32, los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, porque ellos estaban confundidos de que unos decían, sí es el Cristo, dice, está haciendo muchos milagros, dice, ha de ser el Cristo, dice. Y otros decían, no, no es porque, como estaban con esa confusión, el versículo 32 dice que los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba o hablaba de estas cosas acerca de él, de Jesús, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron a unos guardias del templo para arrestarlo. O sea que estaban buscando alguna situación para arrestar a Jesús y luego condenarlo y terminar con él, matarlo, ¿verdad? Y dice el versículo 33, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Jesús está hablando de que él iba a regresar al cielo. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque donde yo esté, no podrán llegar ustedes. Bueno, Jesús ya le estaba anunciando de que él no iba a estar con ellos todo el tiempo, sino que iba a llegar el tiempo que él iba a morir, resucitar, aunque aquí todavía no se los dice, y él iba a volver al Padre, ¿no? Entonces quedaron todos confundidos, ¿verdad? Quedaron todos confundidos, pero el asunto es de que en ese momento es cuando Jesús se dirige a la multitud y les ofrece el agua, ¿verdad? El agua. Ya vimos que en el capítulo anterior les ofreció el pan que bajó del cielo. Y aquí Juan está en estos dos capítulos simulando lo que pasó en el desierto. Dios les mandó el pan, pero siguieron murmurando en contra de Dios. Nunca estaban contentos ni satisfechos. Y aquí Jesús les va a ofrecer el agua, ¿verdad?
Y dice en el versículo 37, vamos a esta parte porque el tiempo está avanzando. Juan 7:37. Dice, en el último día de la fiesta, ¿verdad? El más solemne de la fiesta, dice, están celebrando la fiesta de los tabernáculos, recordando cuando estuvieron en el desierto. Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, dice. Jesús se está ofreciendo como esa agua, ¿verdad? Esa agua que sacia la sed. En el desierto, hermanos, en el desierto, ah, cuando el pueblo de Israel tenía sed, empezó a clamar y a quejarse en contra de Dios. Y Dios le dijo a Moisés, mira, ve y golpea primero le dijo, háblale a la roca y va a salir agua, ¿verdad? Va a salir agua. Y todo eso era un símbolo de que Cristo, cuando Cristo viniera, él es la roca donde sale el agua de vida, ¿verdad? Desde luego que de manera espiritual, de manera metafórica es lo que pasó allá en el desierto. Pero aquí Jesús se lo está ofreciendo eh, esa agua para que ellos pudieran tener una relación con Dios realmente buena, ¿verdad? Por eso dice el verso 37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y luego dice el verso 38, de aquel que cree en mí, dice Jesús, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Jesús está ofreciendo un agua que va a estar en el interior de la persona, no afuera, sino en el interior, ¿verdad? Y luego Juan va a explicar qué representa esta agua, a qué se refería Jesús con esto. Juan lo va a explicar, ¿verdad? Verso 39. Con esto, dice, se refería al Espíritu Santo. O sea que cuando Jesús hablaba del agua, se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Desde luego que no les dijo, va a ser un Espíritu Santo que va a entrar en ustedes, no. Pero le dijo el agua, él la está ofreciendo de manera simbólica, ¿verdad? Y luego dice el verso 39, con esto, dice Juan, se refería al Espíritu que habían de recibir más tarde los que creyeran en él. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Hasta ese momento, dice, el Espíritu, cuando dice que está aquí en Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Sabemos que cuando Jesús se fue al cielo, después que se fue al cielo, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y empezaron a predicar el Evangelio. Por eso dice que todavía no había venido, no sé, porque Jesús no había regresado al cielo. Verso 40. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. O sea que empezaron a oír estas palabras, ¿verdad? Porque también el profeta Ezequiel había hablado de que Dios iba a traer como un espíritu y agua a los corazones, ¿verdad? De manera metafórica, ¿verdad? Pero ellos no sabían qué era, ¿verdad? Y aquí Juan está hablando y explicando que se refería al Espíritu Santo. Bueno, nosotros lo entendemos porque ya está revelado, ¿verdad? Ya está explicado, ya está mostrado aquí en la Escritura. Tal vez nosotros si estuviéramos ahí no lo hubiésemos entendido, ¿verdad? A qué agua se refería. Pero aquí ya está revelado y está enseñado quién es, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que llega a la vida del creyente a saciar su sed espiritual, ¿verdad? Y eso es una fuente, dice, que va a brotar para vida eterna. Y es una fuente que está permanente ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo está permanente en la vida del creyente. No es algo que se va y el domingo viene nada más cuando estamos en la iglesia, o se va y hasta que tú le llamas viene, no. Está hablando de algo permanente, ¿verdad? Por eso dice, es como una fuente de agua que está dentro de uno, ¿verdad? El versículo 40 dice, al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, él es el Cristo.
pero otros objetaban, dice, o sea, se oponían. ¿Cómo puede el Cristo venir de Galilea? Dice. Galilea era la región más pobre, más sin escuela, ¿verdad? La gente ahí casi no tenía mucha educación académica, ¿verdad? Entonces ellos decían, ¿cómo puede venir Cristo de ahí? Decían, no puede ser. Hay pura gente que no tiene estudio, no tiene preparación, no puede ser el Cristo, no puede ser. Entonces había confusión en él, no había claridad, ¿verdad? Porque aunque oían las palabras de Jesús, veían los milagros, ellos lo asociaban con su clase social, con su clase, con su capacidad académica, ¿no? Ellos decían, no, pues no tiene ni un título universitario, ¿cómo va a ser? Decían. Ellos no podían entenderlo, ¿verdad? Porque ellos pensaban que para ser para que Jesús fuera el Hijo de Dios o el portavoz de Dios, pues necesitaba tener estudios elevadísimos y ser alguien rico, muy carismático, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ellos no podían entender que Jesús con su simplicidad, con su humildad, con su manera de ser tranquila, ¿verdad? Ah, no les cabía en la mente, ¿verdad? De que él pudiera ser ese personaje. Por eso ellos estaban todos confundidos. ¿Por qué? Porque estaban en tinieblas. Es lo que estoy tratando de decir Juan en otras palabras. No podía, cuando la persona no, no puede entender a Jesús. Ahorita muchos jóvenes universitarios salen de la universidad y dicen, no, Jesús es lo que enseñó, pues está anticuado. Todo eso está anticuado, eso ya no está ya no está en vigencia, dice. Eso fue para esa época, dice. Ahorita no, dice, ahorita son otros los valores y empiezan ahí a argumentar, ¿no? Es lo mismo que estaba pasando aquí. Piensa que lo que Jesús, menosprecian la enseñanza de Jesús. Piensa que ellos saben más que Jesús, ¿verdad? Y es el problema, ¿verdad? El ser humano. El problema del ser humano es que necesita ser humilde para poder ver el reino de Dios. Necesita ser humilde para poder ver quién es Jesús y entenderlo y recibirlo con humildad, ¿verdad? Porque estos veían los milagros, pero no estaban muy claros, ¿verdad? Tenían muchas confusiones, ¿verdad? Estaban en tinieblas, ¿verdad? Porque no podían entender y ver quién era Jesús, ¿verdad? Y esa es la bendición que tiene el ser humano cuando realmente entiende quién es Jesús. En el capítulo anterior vimos que algunos se fueron porque lo que él dijo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿también se quieren ir ustedes? Y dice que Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú eres el Cristo, le dijo. Tú eres el Mesías, el ungido, el que Dios envió. Ellos ya estaban seguros, ¿verdad? No completamente, pero tenían bastante ya avanzado, ¿verdad? Ya estaban bastante claros. Ya la luz les había llegado. Ya habían descubierto gran parte de quién era Jesús. Mientras que estos todavía están batallando, ¿verdad? Están batallando. Pero lo importante, hermanos, es de que la enseñanza de aquí es que de que mientras no tengamos claro quién es Jesús, no vamos a poder disfrutar de su presencia en nuestras vidas. No vamos a poder disfrutar de sus bendiciones en las vidas, ¿verdad? En nuestras vidas. Y al final dice en el versículo, ¿dónde nos quedamos? En el versículo 42 dice, siguen preguntando ellos, ¿acaso no dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Pues de allá era Jesús, pero como él venía de Galilea, ellos pensaban que era de Galilea, que no era de Belén. Entonces, no tenían, aunque sabían de dónde iba a venir el Mesías, lo sabían porque así lo decía la profecía, pero no podían conectar. ¿Cómo va? Si no es de Belén, él es de Galilea. Dice, Belén está aquí cerquita, aquí en el sur. Viene del norte. Dice, no puede ser. No sabían el plan de Dios, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Que a veces la persona sabe los datos, puede saber los datos de quién es Jesús, pero si no tiene la humildad de recibirlo, no va a pasar nada, ¿no? Se va a quedar igual. Y luego dice el versículo 43, por causa
Por causa de Jesús la gente estaba dividida, dice. No tenía claro quién era. Unos decían que era bueno, otros decían que no era bueno, que era endemoniado y en fin. Algunos querían arrestarlo, dice, pero nadie le puso las manos encima, dice. Eh, y luego estos guardias fueron, ¿verdad? Fueron, los enviaron los líderes religiosos a que lo agarraran y lo arrestaran. Pero vamos a ver qué pasó, cómo termina esta parte, dice. Versículo 45. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron y les dijeron, ¿se puede saber por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo arrestaron? Ustedes son la policía, ¿verdad? Y luego dice, mire lo que dijeron ellos. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, dice. Declararon los guardias. En otras palabras, que cuando oyeron las palabras de Jesús, quedaron tan impactados, quedaron tan, ¿cómo se dice? Sí, quedaron tan convencidos de lo que él estaba diciendo es verdad, que no tuvieron las agallas de ir a arrestarlo, ¿verdad? Porque se dieron cuenta de que el que le estaba hablando con la verdad, y tocó sus corazones, tocó sus mentes la palabra de Jesús, de tal manera que ellos se quedaron sin poder hacer nada en contra de él, ¿verdad? Eh, eh, Ahí dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es más poderosa que una espada de dos filos, ¿no? Que alcanza a penetrar, dice, hasta lo más profundo de la mente, del corazón, dice, y luego dice hasta los tuétanos, ¿verdad? Para redundar, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues Jesús con sus palabras pudo hacer verles a esta gente eh, todo lo que es la realidad de la vida espiritual. Y ellos pues se quedaron inmóviles, no pudieron hacer nada, porque quedaron convencidos con las palabras poderosas de Jesús. Nunca nadie ha hablado como este hombre, dijeron, declararon los guardias. Y luego dice el verso 47, así que también ustedes se han dejado engañar, le dijeron los fariseos, como diciendo, ustedes le lavó el cerebro. Fácil los engañó, porque según los fariseos, Jesús era un engañador. Bueno, ellos sabían que no era un engañador, pero lo querían hacer ver como un engañador, porque ellos sabían que Jesús les hablaba, les decía la verdad. Y luego dice el verso 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o fariseos? Dice, no, dijeron ellos, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición, dice. En otras palabras, él convence a los ignorantes. Nosotros que somos sabios, nosotros que estamos estudiados, a nosotros no nos va a engañar, dice. En esta posición estaban ellos. Nicodemo, el que había ido a él verlo de noche, que era uno de ellos, dice, y que antes había ido a ver a Jesús, el que fue de noche, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Lo están juzgando sin conocerlo a fondo, dice Nicodemo. Y el versículo 52, mire lo que le contestaron a Nicodemo. ¿No eres tú también de Galilea? Le dijeron. Sí, tú vienes de ese pueblo, de esos pueblos ignorantes, le dijeron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Le dijeron. Pues, aunque Jesús no era originario de Galilea, él era de Belén, él había crecido ahí, ¿verdad? Pero lo que da a entender esto es de que ellos tenían prejuicios, porque a veces nosotros pensamos, él viene de un pueblito, ¿verdad? Un pueblito que está allá por la sierra o por allá en el monte donde no hay civilización. ¿Qué vas a ver? Decimos. Son prejuicios esos, ¿verdad? Y Jesús lo demuestra, ¿verdad? Porque pues Jesús es Dios hecho hombre y él escondió esa grandeza a estar en un lugar así, con gente sencilla, con gente humilde, con gente pobre, ¿verdad? Pero ese es podríamos decir, el secreto mesiánico, ¿verdad? De que él vino escondido, ¿verdad? Es como un tesoro escondido, ¿verdad? Que a simple vista no se ve,
que a simple vista no se nota. Y es solo para aquellos que realmente pueden apreciar el tesoro y están dispuestos a descubrirlo y a quedarse con él, como decía la parábola del tesoro, ¿no? Y eso es lo que vimos en este capítulo, ¿verdad? Que es esta gente repite lo que pasó en el desierto, ¿verdad? Los israelitas en el desierto tentaron a Dios. Yo les invito a que lean el Salmo 78. Es un salmo muy bonito que habla de la historia de Israel, cómo ellos, no lo leemos por falta de tiempo, pero en sus casos yo les invito a que lo lean, Salmo 78. Y ahí se narra, se explica la historia de Israel, cómo en el desierto ellos tentaron a Dios, murmuraron de Dios, y Dios les seguía teniendo paciencia, ¿verdad? Y es parte de lo que se repite nuevamente acá, ¿verdad? Se repite que solamente las personas humildes podían entender y aceptar a Jesús. Y es muy importante lo que está viendo, mostrando Juan, es que la luz ah, llega, llega y hace ver quién está en tinieblas, ¿verdad? En este caso, Juan está mostrando que todos estos líderes religiosos estaban en tinieblas, ¿verdad? Por más que veían los milagros y oían las palabras de Jesús, no podían salir de esas tinieblas, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios nosotros ya conocemos a Jesús, ¿verdad? Y gracias a Dios se nos ha sacado de las tinieblas, ¿verdad? Y ahora estamos viviendo en su luz, en su verdad, en su conocimiento, en su amor, en su sabiduría. Y Él la comparte con nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, hermanos, y espero que este capítulo nos haya ayudado a ver cómo es que Jesús es el pan, capítulo 6. Jesús es el agua, ¿verdad? Que necesitamos todos los seres humanos para sobrevivir en este mundo lleno de confusión y que anda sin rumbo, ¿verdad? Jesús es esa luz que nos ayuda a encontrarnos con Dios y a encontrarle un propósito a la vida, ¿verdad? Y es el mensaje que está llevando Juan en su evangelio. Vamos a dejarlo hasta acá y espero que si tienen preguntas, comentarios, ahorita después de que apaguemos la grabación, pues con mucho gusto lo escuchamos. Que el Señor los bendiga. Vamos a terminar la grabación para que no sea muy larga y les agradezco su participación y su atención.